Dice la Biblia en Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En este momento nos encontramos ni más ni menos que ante el momento culmen de la historia de la humanidad. El momento en el que, con las pocas fuerzas que le quedan, Jesús coge aire en sus pulmones y grita a gran voz: consumado es, que significa todo está cumplido. Hay pocas expresiones tan bíblicas como esta. Hay expresiones que se dicen y automáticamente la cabeza se le va a la Biblia, porque es una referencia bíblica. Y esta es una de las más reconocibles, pues es una palabra, consumado es, que no se suele utilizar en nuestro día a día, mientras que en la Biblia toma una importancia clave. Es por eso que es una de las expresiones con más poder que podemos encontrar en la Biblia. Pero esta palabra no era una expresión desconocida en la época de Jesús. Como todos bien sabemos, en la época de Jesús, el imperio que gobernaba en aquel tiempo era el Imperio Romano, que bebía directamente de la cultura griega. Y es por eso que en aquella época el idioma predominante era el griego. Esta palabra consumado es era una palabra que se utilizaba en aquel tiempo, y en griego se dice tetelestai. Ahora bien, ¿en qué tipo de situaciones se utilizaba esta palabra? Eso es lo que vamos a ver mediante esta grabación. Esta palabra tetelestai se utilizaba principalmente en 4 circunstancias distintas. Se utilizaba primeramente cuando una persona contraía un préstamo con otra persona en letras, en partes, en recibos, como cualquiera puede tener con un banco, al que le pide, por ejemplo, 3.000 euros para pagarlo en plazos. Pues esta persona contraía un préstamo de cierta cantidad con otra persona para pagar en plazos, y cuando la persona terminaba de pagar el último recibo y ya quedando libre de la deuda, se decía esta palabra, tetelestai, que en este caso significa todo está pagado. La segunda ocasión en la que se utilizaba esta palabra era cuando un amo mandaba a su siervo que realizara una tarea, y una vez que el esclavo terminaba esta tarea, le decía a su señor tetelestai, que en este contexto tetelestai quería decir: ya he cumplido mi trabajo, la tarea que me encomendaste. La tercera ocasión en la que se utilizaba esta palabra era cuando un artista, ya fuese un pintor, un escultor, un poeta, lo que fuera, terminaba una obra que le había costado mucho. Después de terminarla, quedando satisfecho con el resultado, decía tetelestai, que en esta ocasión esta palabra querría decir algo así como: me siento complacido con el resultado de esta obra. Y la última ocasión en la que también se utilizaba esta palabra era cuando un sacerdote, el sacerdote del templo, después de examinar a un cordero para el sacrificio, como todos sabemos tenían que ser corderos sin mancha, inmaculados, perfectos, después de examinarle detenidamente y ver que efectivamente era un cordero apto para el sacrificio, decía tetelestai. Vamos a recapitular. Hemos dicho que se decía tetelestai para 4 ocasiones distintas. Una era para cuando se terminaba de pagar una deuda. Otra ocasión era cuando un siervo, un esclavo, cumplía la tarea que le había encomendado su amo. La tercera era cuando un artista terminaba su obra y quedaba satisfecho con ella. Y la cuarta era cuando un sacerdote catalogaba un cordero como perfecto. Jesús, cuando dijo consumado es, estaba haciendo referencia a todos y cada uno de estos significados de esta palabra. Jesús dijo consumado es porque pudo pagar por completo
la deuda que la humanidad tenía contra el pecado. Una deuda que le impedía acercarse a Dios 3 veces santo por el pecado y que la arrastraba irremediablemente hasta la muerte. Una deuda impagable de la que no se podía librar, pero que Dios, en su gracia, enviando a su Hijo unigénito en cuerpo de hombre y muriendo en lugar de todos y cada uno de nosotros, pudo pagar esta deuda mediante su sangre, como dice Pedro en el capítulo 1, sabiendo que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa e inmaculada de Jesucristo. Dijo también: consumado es, porque, siendo enviado por el Padre, despojándose de su gloria, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomando forma de siervo, otras traducciones dicen tomando forma de esclavo, cumplió la tarea que le encomendó el Padre y por la cual se hizo hombre. El propósito de humillarse fue para colmarnos a nosotros de toda clase de riquezas espirituales, para que, como dice la Biblia en 2 Corintios 8:9, conozcamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Dijo también: consumado es, porque la satisfacción que le produjo el haber podido cumplir su obra redentora fue inmensa, más trascendente que cualquier otra obra realizada por cualquier artista. Dice la Biblia en Hebreos 12:2 que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Esto quiere decir que aunque su angustia, aunque le costó sudar gruesas gotas de sangre para llevar a cabo, para cumplir esta obra, aunque le costó heridas profundas, eso no le privó de llevar a cabo su obra y acabarla, pues poniendo en un lado de la balanza la sangre, las heridas, el oprobio, el escarnio, los clavos y la cruz, el peso de esa angustia no se podía comparar al gozo de poder dar a luz a su amada iglesia. Por eso, como el mismo Cristo dijo en Juan 16:21, donde encontramos un ejemplo precioso de lo que supuso para él los dolores y lo que consiguió con ellos, él pone un ejemplo y dice así: la mujer cuando da luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después ya no se acuerda ya más de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre nuevo en el mundo. Esto fue lo que ocurrió con Cristo. Sufrió, sí, lo indecible, pero al saber lo que iba a dar a luz por medio de ese sufrimiento, dice la Biblia, que menospreció lo oprobio, que tuvo en poco esos sufrimientos. Por eso, cuando vio de antemano el resultado de su muerte, pudo gritar con gran voz: consumado es. Pero queda una última, y es que Cristo dijo consumado es porque Él era el Cordero perfecto, inmaculado, sin mancha y sin pecado. Aquel del que Juan el Bautista, como si fuera el mismo sacerdote que estuviese examinando aquel Cordero en favor no solo de un pecado o de una persona, sino de todos los pecados de toda la historia de la humanidad, al verle y examinarle, tuvo que exclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero es apto. Este es el verdadero Cordero Pascual. Este era aquel al que imitaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y era la hora de sacrificar al Cordero de Dios. Y sabiendo Jesús que su vida había sido perfecta, sabiendo de antemano que el Seol no le podría retener, y sabiendo que la muerte sufriría dolores por su causa al no poder ser retenido por ella, pudo gritar: consumado es. Jesús ha pagado el precio, ha terminado el trabajo, ha cumplido su obra redentora, y todo ha sido consumado en aquel instante en el que Jesús dijo: consumado es. Ese es el momento en el que fue el fin del viejo pacto para empezar uno nuevo. Fue el fin de los sacrificios, pero el comienzo de una nueva era de gracia. El fin del templo físico, pero el comienzo de la obra del Espíritu Santo haciendo su morada en cada uno de nosotros. Y este es el resultado de aquellas palabras. Este fue el resultado de aquel trabajo